Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿No somos muchos? No veo, no llego a ver. Hola. A ver. Ahora los escucho más o menos. ¿Somos 4 nada más? Aparece 3, 4 con el titular. Ah. Vos sos Schwartz, ¿no? No, yo soy Montesino. No, Camila. Hola, profe. Ah. Sí. Estoy con una compu ajena, pero sí. Me parecía. Bueno. Bueno, vamos a esperar entonces que de a poco nos vayamos integrando. Me parece que estuvo bien la idea de hacerlo de este modo, ¿no? Inteligente. Totalmente. Sí, el día muy feo y aparte no hay calefacción en la facultad. ¿No? Sí. Así que bueno, No lo vamos. pudimos lograr en otra cátedra, pero bueno. ¿Cómo? No lo pudimos lograr en otra cátedra. Sí, pero me parece que nosotros vamos a seguir, mientras no haya calefacción en la facultad, me parece que lo vamos a seguir así. Lamentablemente, porque a mí me encanta ir a la facultad, pero realmente hoy estaba muy feo. Yo estoy resfriado. Me resfrié, me parece que tomando examen. Porque ustedes estaban en actividad, se movían, etcétera, pero nosotros estábamos sentados. Claro. Así que me parece que vamos a seguir virtual, por lo menos hasta que tengamos calefacción. Después el examen lo tomaremos en el aula como hicimos antes. Bueno, vamos a esperar entonces que se vayan integrando los compañeros para empezar. Constanza Petty. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. Bueno, te fue bien al final. No te escucho. No me tenía tanta fe. No, bueno, ¿qué te sacaste que no me acuerdo? Un 4. Bueno, pero bueno, bien. 4 notas, lo demás es lujo. Un amigo mío dice que el 4 es el día de los pobres. Sí. No tuve que dar oral, para mí eso fue lo mejor que me pasó en la vida, ya. Listo. ¿Cómo no tuviste que dar oral? ¿Aprobaste el escrito? Sí, aprobé el escrito. Qué bien, era muy difícil el escrito. Muy bien. No, sí, para mí yo lo que no quería era dar oral, así que ya fue un montón. No, pero hay que dar oral, Fue para hay mí que un 10. acostumbrarse a la expresión oral. Es muy importante, sobre todo que ahora vamos a tener oralidad en todo. Ya estamos teniendo oralidad en todo. Para mí, hay que tratar de combinar las dos formas de expresión, la oral y la escrita. Voy a intentar. Sí, aparte, sí, está bien. Bueno, es mejor un día como hoy salir lo menos posible. Tal cual. Así que bueno, lamentablemente entre la salud y el mal tiempo, la ausencia de calefacción en la facultad, volvimos a la virtualidad. Y encima están subiendo los contagios. Sí. Esperemos que no sea nada relevante, pero hay que ser cauteloso con la cuestión también. Bueno, vamos a esperar hasta las -10, vayan poniéndose en pantallas y así -10 empezamos. ¿Qué tenemos? Hola, La 14, ausencia de antijuricidad.
¿Cómo? Tenemos ausencia de antijuricidad, la 14. Sí, vamos a hablar de legítima defensa hoy. Vamos a comenzar a hablar de legítima defensa. Mm. ¿Mm? Bueno, yo me voy a poner mudo y salgo de la pantalla hasta -10 que arrancamos. ¿Qué tal, Mauricio? Bueno, ya somos un número más o menos considerable como para comenzar. ¿Eh? Bueno, vamos entonces a reflexionar en la clase de hoy sobre la legítima defensa. Nosotros vimos la unidad 13, que era antijuridicidad. Analizamos que se trata de un elemento del delito que básicamente consiste en actuar contrariamente a derecho. A partir de una acción típica, una conducta humana típica, se realiza el juicio de adecuación de la conducta con la norma, se observa la tipicidad legal y también que esta acción humana contraría el orden normativo. Entonces afirmamos la antijuridicidad. Pero para afirmar la antijuridicidad, además de esto, no deben existir causas de justificación. De allí la teoría de los elementos negativos del tipo, que dice que para que haya antijuridicidad no tiene que haber conductas lícitas, conductas que estén justificadas. Cuando la conducta está justificada, decimos que hay una causa de justificación. Las causas de justificación, como ustedes lo vieron al estudiar la unidad 13, son en general son causas de justificación que están previstas en el Código Penal. Y son básicamente la legítima defensa, el estado de necesidad, que puede ser estado de necesidad ofensivo y defensivo, y el ejercicio legítimo de un derecho. Digamos que sin discusión estas tres situaciones encuadran en las causas de justificación. Luego, la obediencia debida, el cumplimiento del deber. Hay discusiones sobre si son causas de justificación, causales de inculpabilidad, causales de atipicidad, es decir, la cuestión es más discutida. Pero sin duda que cuando se dan los requisitos, tampoco vamos a poder afirmar la existencia de delito. Veremos después
si el andarivel que corresponde para la impunidad es el andarivel de la tipicidad, el de la culpabilidad, etc. Y además hay causas de justificación que no están previstas en el código, pero que han sido aceptadas por la doctrina, y que en parte se desprenden del ordenamiento jurídico. Me refiero concretamente al consentimiento del interesado, o asentimiento. Esto es muy importante, porque juega, si es una causa de justificación, puede ser una causal de atipicidad, el consentimiento. Cuando es causal de atipicidad, los autores alemanes y muchos argentinos le llaman asentimiento y no consentimiento, pero es relevante porque se da en muchos casos. Se da en muchos casos. Hoy vamos a hablar de lo que para mí quizás es la principal causa de justificación, la más común, que es la legítima defensa. Me parece que hoy vamos a analizar los aspectos generales de la legítima defensa. Yo lamento no tener clase presencial, porque por lo general, vamos a ver, yo creo que vamos a seguir de este modo, o va a ser difícil sin calefacción dar clase, pero si tenemos la posibilidad de tener clases presenciales, nosotros por lo general hacemos un taller de role-playing con situaciones de legítima defensa en casos de género, en casos de violencia de género. Esto es un ejercicio que lo hacemos cuando, bueno, en modo presencial, porque en modo virtual es muy difícil. Armamos equipos de fiscales, defensores, de jueces, y leemos rápidamente un caso, y a partir de este caso cada uno adopta un rol. Si vemos que el martes que viene está lindo, no hace frío, estamos más o menos bien de salud, vemos si podemos hacerlo, y si no, para el otro. Vamos viendo. Pero no creo que tengamos calefacción rápidamente en la facultad. Ustedes vayan averiguando y me van contando. Bueno, les decía entonces, hoy vamos a ver los aspectos teóricos de la legítima defensa. Básicamente hay dos situaciones que justifican las causas de justificación, dos fundamentos de las causas de justificación. Por un lado la necesidad y por otro lado la ley. Aquí nos encontramos en la legítima defensa frente a una situación necesaria para el que se defiende. Y con esto ya estamos hablando de uno de los requisitos de la legítima defensa, que la defensa debe ser necesaria. Es decir, el sujeto no puede recurrir al Estado porque no llega a defender sus bienes jurídicos, su vida, su libertad, su seguridad, su dignidad, su honor, etc. Con lo cual les estoy diciendo también que en el Código Penal argentino no solo es defendible la vida, sino todos los bienes jurídicos. La legítima defensa se encuentra prevista en el artículo 34, inciso 6 del Código Penal. Invito a que tengan el código y lo vean. Y del proemio del artículo 34, inciso 6, surge que la persona tiene derecho a la defensa de sus bienes, no solamente de la vida, de la propiedad, sino de sus bienes. Con lo cual, el código se está refiriendo, a diferencia de otras legislaciones, a todos los bienes. Es decir, podemos defender legítimamente todos los bienes en tanto y en cuanto concurran los
3 requisitos del artículo 34, inciso sexto del Código Penal. El A, el B y el C, que los vamos a ir viendo. Pero le decía entonces que los fundamentos de la legítima defensa y de las causas de justificación en general son dos: la necesidad y la ley. Los latinos decían que frente a la necesidad, y juntando estos dos fundamentos, frente a la necesidad no hay ley. La ley es la necesidad. Pero fundamenta la legítima defensa y el estado de necesidad la necesidad como situación. La necesidad significa que debo actuar para preservar mis bienes. En la legítima defensa se requieren, para que proceda, se requieren la concurrencia de los 3 requisitos del artículo 34 sexto. Y en el estado de necesidad se van a exigir los requisitos del artículo 34 inciso tercero, es decir, 34 inciso tercero del Código Penal. Ahora después, esto lo vamos, en estado de necesidad lo vamos a ver en otra clase. Lo importante es que ustedes sepan que tanto el estado de necesidad como la legítima defensa se fundan en la necesidad que tiene la persona que ve atacada, se ve atacada o se encuentra frente a una situación de necesidad, en esto justamente, en la necesidad de responder para evitar el daño a sus bienes. Frente a otro fundamento, que es la ley, que da respuesta a, por ejemplo, el ejercicio legítimo de un derecho. Es decir, el fundamento del ejercicio legítimo de un derecho es la ley, no la necesidad. Actúo de este modo, actúo legítimamente porque estoy amparado por la ley. Bien. Ahora bien, respecto a la legítima defensa, han existido diversas teorías, es decir, más allá de lo que venimos hablando, de los fundamentos, hay distintas teorías, ustedes la pueden ver en los textos. Las teorías individualistas, supraindividualistas, mixtas, subjetivas, objetivas. En rigor, básicamente podemos decir que hay dos, y es pensar la legítima defensa desde los derechos individuales, es decir, la persona tiene un derecho natural a defender su vida, un derecho que le es dado por su condición de persona, tiene derecho a defender su vida, su libertad, su honor, desde lo subjetivo, o las posiciones objetivas o supraindividuales que nos van a indicar que es el ordenamiento jurídico el que da respaldo a este derecho a defenderse. De una u otra manera, lo cierto es que la persona no puede acudir al Estado, necesita defenderse, es decir, no llega a la policía, no llega el juez, no llega el fiscal, lo único que llega es ella misma para poder defenderse o poder defender a un tercero. Y ante esto, es decir, frente a la ausencia del Estado, en esta situación, no hay ordenamiento jurídico en el mundo que no prevea la legítima defensa. Es quizás la causa de justificación universalmente reconocida, a punto tal que está prevista, por ejemplo, en el Pacto Europeo de Derechos Humanos. Es decir, digamos, tiene una vigencia de tipo universal. Ahora bien, si ustedes me dicen esto y nada más que esto, cuando yo les pregunto legítima defensa, no les va a alcanzar no solo para aprobar un examen,
sino tampoco para defender a una persona, cuando ustedes sean abogados defensores. Ustedes van a tener ustedes tienen que saber que para que exista legítima defensa, tienen que analizar si se dan los requisitos legales. Y los requisitos legales, como decíamos antes, están previstos en el artículo 34, inciso 6 del Código Penal. En primer lugar, el inciso A establece que debe haber una agresión ilegítima. Entonces vamos a ver qué es agresión ilegítima. El inciso B exige que haya una necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler esa agresión. Y el inciso C exige falta de provocación suficiente de parte de quien se defiende. Si faltan algunos de estos requisitos, no va a haber legítima defensa perfecta. Puede haber alguna situación de justificación o una situación de inculpabilidad o una antijuridicidad atenuada, pero no legítima defensa perfecta. Ustedes piensen en la legítima defensa perfecta. Cuando alguien se defiende legítimamente, no hay ilícito penal. Es decir, ustedes actúan de modo tal de no ser reprochables frente a la ley penal y prácticamente tampoco frente a la ley civil. Salvo los casos, como ustedes vieron, pues ya estudiaron la unidad 13, de que la persona haya obtenido un enriquecimiento ilícito a partir de este acto, o por una cuestión de equidad. Pero la fuente del derecho allí es otra. Por la unidad del ordenamiento jurídico, si el acto de ustedes es lícito, si la legítima defensa de ustedes es lícita, no va a haber posibilidad alguna de reclamo por parte de quien fue herido o lastimado o atacado en sus bienes a partir del ataque que él hizo contra ustedes. Esto es algo muy dinámico. ¿Cómo le va, Sánchez? Bien, doctor, gracias. Bueno, ahí la estoy viendo en pantalla. Los demás, no sé, deben estar en pijama, que no se quieren, no se hacen ver. ¿Qué es lo que pasa? Pongan las cámaras, por favor. Den la cara. Miren si yo no dice la cara. Den la cara, vamos, que me gusta verlo. Bueno, la idea entonces es que tienen que concurrir los requisitos. No puede decir, hay agresión ilegítima, pero no hay racionalidad en la respuesta, no hay legítima defensa. Podrá haber alguna otra situación, pero no legítima defensa. Y lo mismo si la persona provocó la situación. Tampoco puede haber legítima defensa. Vamos a avanzar entonces un poco en la descripción de los requisitos. La agresión es un acto humano. Es decir, no pueden agredir si tiene que ser un acto de la racionalidad humana. Y lo digo así porque no se admite, o se admite limitadamente, lo aceptan algunos autores y otros no, digo de la racionalidad humana porque los actos de los niños y de los inimputables se discute si son agresiones, se discute si son agresiones propias de la legítima defensa, o deben ser considerados los actos de defensa dentro del estado de necesidad defensivo. Por eso les digo, la agresión es un acto de la persona humana, dirigido a la persona humana imputable, con direccionalidad. Esto es la agresión. Es un acometimiento. Unir hacia el otro, de algún modo. Y debe ser ilegítimo.
Ilegítimo no significa, algunos autores dicen que debe ser delictivo, por ejemplo Rafecas, cosa que me sorprendió. Debe ser, algunos autores alemanes también lo dicen, pero la mayor parte de la doctrina sostiene que ilegítimo se refiere a ilícito. Es decir, debe ser sin derecho. Debe ser una agresión que no tenga derecho, que sea injusta. Es decir, una contravención, no necesariamente tiene que ser una contravención, puede ser un acto, supónganse, no tiene derecho a defenderse una mujer frente a una situación de acoso sexual. ¿Quién lo podría negar hoy? Pese a que el acoso sexual no es delito. ¿Alguien podría negarlo? Podría negar este derecho. Es una situación absolutamente injusta. Y pese a no ser delito, se trata de un acto ilegítimo. Entonces una mujer tiene derecho, o bueno, cualquier persona, frente a una situación de acoso, porque también si bien el acoso está vinculado a una situación de género, y en general las víctimas son mujeres, también hay casos de acoso hacia hombres. También hay acoso hacia hombres, y hay acoso también a las diversidades, que hoy, también integran nuestro objeto de estudio. Es decir, que la agresión es hacia cualquier persona, y les decía entonces que la agresión debe ser ilegítima. Por ilegítima significa contraria a derecho, no necesariamente delictiva. Puede haber situaciones como la que acabamos de expresar que no son delictivas y que son ilegítimas, absolutamente ilegítimas, como tantas otras. Así como no se considera agresión el hecho de, no se considera o es discutible, pero digamos que tiene que haber, para que proceda la legítima defensa en actos de inimputables y en actos de niños, tiene que haber mucha proporcionalidad, tanto que es conveniente que este instituto, es decir, cuando ocurren estas cuestiones, sea el instituto del estado de necesidad defensivo el que dé respuesta a estas situaciones. Lo mismo ocurre con los animales. Es decir, yo no me defiendo legítimamente del ataque de un animal, salvo que esté guiado por un hombre. Es decir, por una persona, hombre, mujer, no importa, por una persona humana. En estos casos, el ataque del animal también se va a regir por las reglas del estado de necesidad defensivo. Bien, ustedes interrúmpanme, si están aburridos, si no se van a dormir con la pantalla. Están calentitos en su hogar, no tienen el frío que hace en la facultad, y van a terminar durmiéndose. Así que me interrumpen, me hacen preguntas, no hay ningún inconveniente. Tratemos de tener una clase dinámica. Ahora que son los que han quedado, no son tantos, debe haber más que los que ahora. 4, 1, 2, 3, 4, 5, hay 20 personas, 19 personas ahí en el chat, me parece. Pero, no, sí, perfecto, 19 alumnos. Pero deben haber quedado más de 20, supongo, ¿no? Desmutéense. No sé porque todavía es la primera clase que tenemos después del parcial. Pero Mañana van a tener también, me parece que mañana no sé cómo tendrán mañana. virtual. Virtual dijo. Pasa, también. profe, que muchos están rindiendo el recuperatorio de obligaciones hoy y no iban a venir. Por lo Claro, menos un amigo mío rinde ahora y no iba a venir. claro, está bien.
Está bien. Bueno, estamos retomando el ritmo. Bueno, entonces, agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Fíjense cómo comienza este inciso, necesidad. Ya la ley les está diciendo que la defensa debe ser necesaria. ¿Qué significa que la defensa debe ser necesaria? Que debe ser ineludible, que no debe haber otra posibilidad en la representación del autor. Puede ser que haya otra posibilidad real, bueno, puede ser, pero no en la representación del autor. Esto es muy importante porque los juicios, en toda la valoración del derecho penal, siempre deben hacerse ex ante y no ex post. ¿Esto qué significa? Que nos debemos situar en la situación de la persona al momento de ser agredida, no en la situación, no en la situación real de gabinete que juzga el juez. Nos debemos situar en la representación de la persona. Para la persona, en ese momento, no había otra posibilidad. No había otra posibilidad. Bien. Aquí tenemos que hacer un paréntesis, porque puede haber un error en la apreciación de la agresión. Sí, puede ser que la persona falle, y que este error, digamos, sea un error vencible o invencible. Estos errores, cuando hay un error sobre los límites de la comprensión de la necesidad, es decir, yo creo que estaba pasando por una situación necesaria y me estaban agrediendo, y en realidad no me estaban agrediendo, no había necesidad de defenderme porque me estaban haciendo una broma. Por ejemplo, un amigo en la playa con algo frío, yo estoy tomando sol y me dice, levantate que esto es un asalto, por ejemplo, ¿no? Y yo reacciono de determinada manera que lo golpeo, no advierto que se trata de una broma. Bueno, acá que es muy frecuente esto, es decir, yo pongo un ejemplo muy liviano, pero hace poco, ustedes habrán leído los diarios, porque bueno, es bueno que como estudiantes de Derecho lean los diarios, es decir, es importante, no no porque los diarios puedan reemplazar a la doctrina, sino porque es saber lo que está pasando. Por supuesto que hay que tratar de desprenderse muchas veces de las opiniones y tratar de concentrarse en los hechos que relatan los cronistas. Algunos periodistas dicen que la mejor información de la Argentina es crónica porque da el hecho como es, ¿no? A veces le pone un poco de sangre, pero el hecho lo relata sin opinión. Pero lo importante es que ustedes lean para saber qué es lo que está pasando, ¿sí? qué hechos suceden en una comunidad. Y hace poco tiempo atrás, inclusive llegó hasta juicio oral, en Mar del Plata, una mujer creyó que le estaban entrando en la casa y era el hijo que volvía de noche. Le disparó y lo mató. Es decir, y hace poco también ocurrió lo mismo con una mujer policía, que creyó que se trataba de intrusos en una casa y en realidad eran los propietarios. Bueno,
son situaciones de error que los jueces tendrán que analizar en esos casos qué es lo que, es decir, cómo actuó la persona, si el error fue vencible o invencible. Y en estos casos no se va a borrar la antijuridicidad, sino la culpabilidad, que es lo que se llama error indirecto de comprensión. Error indirecto de comprensión. Profe, disculpe, ¿me lo podría explicar de nuevo? Sí, sí, cómo no. Cómo no. En las situaciones de error sobre los límites de los elementos que constituyen la causa de justificación, por ejemplo, error sobre la agresión ilegítima. Creo que es un ladrón y es mi mamá. Creo que es alguien que me está asaltando y es un amigo que me está haciendo una broma. En estos casos, podemos estar frente a un error de prohibición indirecto que puede ser vencible o invencible. Es decir, aquí el déficit, es decir, aquí la persona puede argumentar no una causa de justificación, sino una causa de inculpabilidad. El error de prohibición, como ustedes se acuerdan en el esquema de la teoría del delito, borra la culpabilidad. Es decir, en este caso va a responder civilmente, por ejemplo, porque va a haber antijuridicidad. El hecho no es lícito, es ilícito, pero tampoco se la puede condenar por haberse equivocado. Tampoco pudo haber incurrido en un error que es comprensible, un error de prohibición invencible que es comprensible para el derecho. Se la absuelve penalmente, puede ser condenada civilmente. Entonces, Profe, sí, tengo una pregunta. El error no es lo mismo que el exceso en la ¿ah? no En la es lo legítima mismo, defensa, ¿no? pero parte de la doctrina del exceso, es decir, algunos que justifican el exceso dicen que se trata de situaciones de error también, y por eso lo mandan al tipo culposo. Pero bueno, no tiene nada que ver igual en lo que estábamos hablando con el exceso. Son dos institutos distintos. Bueno, ¿quién es Milagros? ¿Está Milagros? No está. Lucía Sí, Marino. profe. Ah, Sí, Milagros. A ver, no la veo, Milagros. ahí te pongo la cámara. A ver. Oh, mirá cómo Muy tengo los bien. pelos. Guadalupe Murcia. Se fue. Hola, profe, yo no tengo cámara, pero estoy acá No, escuchando. mentira, eso es mentira. Bueno, no le creo, pero. Pero de verdad le digo. Álvarez María. Se fue. Hola, sí. Hola. A ver la cámara. A ver. Ya el No. argumento de que no tengo cámara se lo robó Guadalupe. Se lo No, robó. no lo tengo. Pasa que estoy del celular. Muy Se bien. me termina la batería Muy bien, rápido. Agustín Hernández, que ya se la puso rápidamente, antes de llegar, así no la molestamos. Porque yo no puedo prender la cámara por un problema de datos. Bien, perfecto. No hay problema, Mariano Campos se lo entiende perfectamente. Rocío Rápida puso la cámara. Muy bien, Rocío Percello rápidamente. El resto, y Luna Fernández, para que no la molesten, también rápidamente se puso en acción. Bueno. Entonces, agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Es decir, el código requiere la necesidad. Dijimos que necesidad es que no lo puede evitar de acuerdo a su representación. Aquí nos encontramos frente a algunas cuestiones. ¿Qué pasa cuando el sujeto tiene posibilidades de huir del lugar?
¿Qué pasa si responde? Si en lugar de responder a la agresión, ¿cómo? Chicos, hay chicos que tienen el micrófono prendido. Bueno, Perdón. ¿qué pasa en estos casos? Dependerá de la agresión que se recibe. ¿Cómo? Dependerá de la agresión que se reciba. A ver. Y si es arma blanca es posible la huida, pero si es un arma de fuego, Bueno, está bien, pero la idea es que él tiene la posibilidad de huir. No importa con qué instrumento. bueno, Él tiene la posibilidad de huir. sí, sí. Y en lugar de huir, prefiere hacer frente a la agresión. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Hay necesidad o no hay necesidad que justifique la respuesta? Y no hay necesidad. Pero la persona no tiene derecho a proteger sus bienes. Ujú. Pero Hay depende un- de qué bien esté hablando. Pero justo estaba pensando en eso. Tendrá que ser proporcional también, ¿no? Porque me parece que si es desmedido. Bien, perfecto. Este es otro requisito, la proporcionalidad, que ya lo vamos a ver, que está en la necesidad racional del medio empleado. Acá lo que estamos hablando es si hay una forma de evitar la respuesta, si la huida es posible. En general, no se acepta que la persona deba estar obligada a huir frente a la agresión ilegítima. Se acepta que pueda defenderse legítimamente. Se acepta que pueda defenderse legítimamente. Esta es la opinión mayoritaria. Y hay situaciones en donde la respuesta frente a la posibilidad de huir sí puede ser considerada como ausencia de necesidad. Es justamente el caso de los inimputables y el caso de los niños, es decir, cuando alguien responde frente a personas que no tienen las mismas, es decir, si bien uno se siente agredido en esas situaciones, puede estar agredido, la capacidad de respuesta que tiene el agresor y la capacidad que tiene el agredido son diametralmente distintas. Y frente a la posibilidad de huir, ahí el margen es distinto y puede considerarse que no haya necesidad, o un error también sobre los límites de la comprensión de la necesidad. ¿Se entiende? Entonces, en estos casos, el tema de la huida puede ser objeto de discusión, pero en términos generales, hay un principio que se escucha comúnmente en esta materia, que es que nadie debe ceder frente a lo injusto, o el derecho no debe ceder frente a lo injusto. Entonces, no tengo necesidad de retirarme, salvo que una norma me obligue a hacerlo. Salvo que una norma me obligue a retirarme, en ese caso. ¿Conocen alguna norma que obligue a alguien a retirarse en algún caso frente a una agresión injusta? Por ejemplo, yo creo que en algunos casos, quizás, fíjense, por ejemplo, el caso del secreto profesional. En el caso del secreto profesional, los profesionales deben guardar reserva
de lo que llegan, es decir, de las cuestiones que llegan a su conocimiento a partir de la relación profesional. Salvo los casos en que deban defenderse de su propio, es decir, de la persona por la cual deben guardar secreto. Pero supónganse que la persona sobre la cual quieran guardar secreto tiene una gresca con esta persona, ¿no? Y como dijimos nosotros, puede haber legítima defensa sobre todos los bienes. Uno por lo general se piensa solamente en la legítima defensa de la vida. Alguien me viene a atacar con un cuchillo y yo saco un arma y lo mato. Bueno, estos son casos muy frecuentes. Esto es muy, muy, muy frecuente. Pero puede haber una legítima defensa del honor a través, es decir, alguien me injuria y yo le contesto. Pero fíjense, por ejemplo, el caso del profesional, que es injuriado en ese caso, yo no sé si tiene derecho a responder con revelando lo que la persona le contó. Es decir, no está imposibilitado a hacerlo cuando siente otro tipo de agresión de esta persona. Por ejemplo, es legítimo hasta por ahí nomás, pero bueno, está justificado, el profesional del arte de curar que recibe una carta documento de, disculpa, apago la cámara porque se me consume muy rápido la batería. Bueno, perfecto. ¿Están todos con el celular o tienen computadora? ¿Tienen compu? Yo tengo compu. Está bien. Es más cómoda la compu. Sí. Bueno. Le decía que, por ejemplo, los profesionales del arte de curar que reciben una carta documento de un paciente, bueno, tienen derecho en la contestación de la carta documento a tratar en esa carta documento la enfermedad de su paciente, si necesitan revelarla para defenderse. En estos casos hay justa causa de revelación. Es lo que se llama justa causa de revelación. Pero, en principio, frente a una agresión menor, frente a una injuria menor, no tendrían derecho a hacerlo. Es decir, tendrían que guardar silencio, que es prácticamente lo mismo que la huida, que cabe exigir a otros, no a la generalidad. En general, la huida no se exige, el código no lo exige, y la doctrina es mayoritaria en el sentido de no aceptar la huida como requisito cuando se puede hacerlo. Entonces, necesario no quiere decir que sea la única vía, sino la vía más idónea para liberarme del peligro que implique la agresión. Por otra parte, en la representación de quien tiene una vía de escape, puede ser que esta vía de escape no sea segura, y que opte en esos breves momentos que tiene para defenderse por responder la agresión. Alguien habló de proporcionalidad, y es cierto, la ley exige racionalidad. Es decir, la respuesta no solamente debe ser necesaria, es decir, si yo estoy caminando con un policía a mi lado y alguien me agrede, bueno, y yo llevo un arma, no parece muy razonable que la use en ese momento estando con un policía a mi lado, ¿no? Es decir, es la autoridad la que tiene que actuar. Justamente lo que pasa en la legítima defensa es que la autoridad está ausente y por eso hay justificación válida. Ahora, la necesidad, además, debe ser racional. Racional significa proporcional.
no puedo responder de cualquier modo. ¿Eh? No puedo responder de cualquier modo frente a las circunstancias por las que atravieso. Esto no quiere decir que tenga que ser un sabio manejo de los métodos de defensa, sino tener un sentido, digamos, que cabe exigir a una persona a una persona en un momento determinado. Acá hay dos posibilidades: o manejarnos con los baremos medios. Los romanos usaban el buen padre de familia. Nosotros podríamos decir un hombre, digamos, ni muy sabio ni muy imprudente, sino un hombre, digamos, que tenga una respuesta media frente a las cosas. Pero también existen posiciones que exigen determinar las circunstancias concretas en las que se encontraba la persona y las particularidades de la persona a la que se defienden. Esta es la opinión de Zaffaroni. Entonces, para ser claros, no hay proporcionalidad aun cuando el único medio de defensa que yo tenía sea uno que es desproporcionado. Por ejemplo, ¿alguien me puede poner un ejemplo de esto? A ver si leyeron. A mí No, tonto. Gaby, decilo vos. no, dale, Coti, dale. Guadalupe No. Murcia. ¿Dónde está Guadalupe? Raised hand. A ver, Guada. No, yo La levanté cara. la mano porque a mí se me ocurrió que si, por ejemplo, sería desproporcional que si alguien me viene a hacer un daño menor, yo, por ejemplo, lo ataque con un cuchillo, pero sería más proporcional que yo me defienda, por ejemplo, quebrándole un brazo. Como que sería más proporcional, porque si no sería irracional. O sea, si me estás atacando no tan fuerte y yo te mato, es desproporcionado. Hay que ver cómo es el ataque, ¿no? Es decir, a ver, cómo lo pensaste. Yo lo pensé, por ejemplo, una persona te roba, pero te saca las cosas del bolsillo, no es que te apunta con un arma o lo que sea, y vos ahí lo matás. Eso sería desproporcionado. Por No ejemplo, sé. si te saca las cosas del bolsillo y le quebrás un brazo, bueno, quizás tenga un poco más de proporción. No, mira, hay que ver la situación. Hay que ver la situación, porque quien es víctima de un robo, por eso fíjate qué importante esto de ver la situación concreta de la persona, quién es la persona agredida y quién es el agresor. Hay personas que pueden estar frente a una situación de pánico y no medir la respuesta. Es decir, lo que vos respondés es algo muy racional, pero hay que ver puede ser que una persona esté en un ataque de pánico frente a un robo, y el accionar de apuñalarlo frente bien, si yo me tengo que defender en una situación así, digo, la verdad no sabía cómo podía terminar, porque aparte, pudo haber pensado que estaba armada, etc. Es decir, no es un buen ejemplo, porque a mí me parece que en ese caso estás al límite de que sí, puede ser proporcional, en ese caso, la respuesta que implique poner fin a la vida del otro frente a un robo que implica violencia en la persona. Es decir, a vos te están poniendo las manos en el bolsillo, no es un tema menor. Entonces, me parece que en ese caso no sé si hay desproporcionalidad. Bruno. Sí, profe, o sea, con el ejemplo que dijo Guadalupe, me surgió la duda de cómo se mide la proporcionalidad. O sea, si se tiene en cuenta la conducta del atacante o el valor del bien al que se ataca. ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfecto. Es muy buena la pregunta. La proporcionalidad es un juicio valorativo que
debe realizar el sujeto que se encuentra en ese momento, en la situación, como decíamos antes, es ex ante. Esto no significa que el juez luego también realice un juicio valorativo y diga si este juicio valorativo que hizo la persona ex ante es acertado o es desacertado. La proporcionalidad tiene que ver con los bienes que están en juego, muy bien, Bruno, pero también con el modo en que realizo la acción defensiva, y también con el modo en que es desarrollada la acción agresiva. Yo no sé si ustedes han leído el ejemplo que ponen todos los autores sobre esto, ¿no? Un poco para entenderlo, por eso yo les decía, para ser claros, vamos a poner un ejemplo. El caso de una persona que se encuentra en silla de ruedas y observa cómo un niño de corta edad y salta por su paredón y le lleva unas manzanas. Esta persona lo único que tiene a su mano es una escopeta. No tiene teléfono, es más, es mudo, no puede gritar. Vamos a ponerlo un poco más complicado. Sordomudo lo puede complicar, lo único que lo ve al chico que llega y se lleva las manzanas. Defiende su propiedad, porque todo se puede defender la propiedad, defiende su propiedad y le pega un tiro al muchacho, al niño. ¿Era necesaria la defensa? Sí, era necesaria porque no había otro modo de poder. Pero ¿fue racional? ¿Fue proporcional? No, no fue proporcional. Es decir, que como ustedes se dan cuenta, no alcanza con que la defensa sea necesaria, debe ser racional. Debe ser racional. Supónganse que hay un incidente de tránsito, ¿no? Un incidente de tránsito. Entonces comienzan a discutir dos personas, una se baja del auto, le quiere pegar a la otra, y la otra no es una persona común, es un karateca 19º dan. Cada día hay más danes, ¿no? ¿Hasta qué dan puede haber? ¿Quién hace karate de los que están acá? Nadie. Bueno, o es el campeón welter junior de la Federación Mundial de Boxeo, el que baja del auto, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurre en esos casos? ¿Debe aceptar la pelea el campeón? ¿Debe utilizar los puños? ¿Cómo los debe utilizar? Entonces, no solamente no sería racional que acepte la pelea contra alguien que no tiene la más mínima idea de cómo se pelea. Entonces, o contra una mujer que le quiere pegar, por ejemplo. Bruno, ¿levantaste de nuevo la mano? Se me vino también otro ejemplo que se repite mucho en el día a día, en las noticias, el tema del hábil tirador. O sea, no sé, hubo un caso, creo que entraron a robar a un lugar y los ladrones escaparon y la persona que era dueña de la casa disparó y justo le disparó, no sé, en un lugar donde no lo pudo matar, no sé cómo bien fue la cuestión, pero esto, como vos decías, lo del karateca, el tema del hábil tirador, que se cuestiona si es legítima defensa o no, podría ser o no. ¿El tema de quién me dijiste? Del hábil tirador. No sé muy bien cómo se llama el caso. No escucho bien. ¿El tema de? Del hábil tirador. Ah, del hábil tirador, está bien. Claro, perfecto. Es perfecto. Es lo mismo. Es el mismo ejemplo. Exacto. Exacto. Muy bien. Es el mismo ejemplo. Es decir, como ustedes se dan cuenta, hay dos personas que se fueron de la sala, que no sé quiénes son, se les debe haber apagado. Éramos 20, ahora somos 18. Se deben estar aburriendo. Se deben estar aburriendo. ¿Percello todavía está usted ahí o ya se durmió? No, profe, estoy acá. ¿Sigue? Bueno, está bien. Sí. Bueno,
Entonces, necesidad racional del medio empleado, pero esta racionalidad también se refiere a una, digamos, proporcionalidad de bienes que se atacan y que se defienden. Es decir, yo no puedo matar a una persona para salvar las manzanas. Pese a que no hay, como en el estado de necesidad, una comparación estimativa de bienes, sí debe haber proporcionalidad. No puede ser ínfimo lo que se defiende frente a lo que al daño que se realiza. Tiene que haber cierta proporcionalidad. Por eso en el caso de la persona que 17 somos, ya a los 15 termino la clase, porque lo que no se van es por compromiso. Cuando lleguemos a 15, se acaba la clase. Bueno, lo que les decía es que tiene que haber proporcionalidad. Tiene que haber proporcionalidad. Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Con lo cual, también, ¿qué es esto de impedir o repeler? Quiere decir que la repulsa, es decir, la acción defensiva, debe ser frente a una agresión que se presente actual o inminente. No cualquier agresión. La agresión debe ser actual o inminente. Y esto es muy importante por lo que vamos a decir ahora. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Belén Schwartz, ¿no? le roban su computadora con la cual hoy está gozando de esta magnífica clase? Y, bueno, se la roban, no la encuentra, y al mes ve a la persona que la tiene. O más, vamos a decir, a los 6 meses ve a la persona que la tiene. Y le arrebata la computadora a esta persona. ¿Sería legítima defensa de Belén ese caso? No, No, no profe, sería. estaríamos hablando más de venganza, Bueno, me tienen que decir por qué. porque estamos hablando de venganza, más que de legítima defensa. Pero si es la computadora de Belén, ¿por qué es venganza? Claro, estaba pensando eso, si es de ella. Gracias, Sánchez. Pasa que Belén Pensar. enojada, capaz que lo mata. ¿Quién habló? Yo, Constanza, capaz que Belén enojada es brava cuando se enoja. Por ahí lo Claro. mata para sacarle la computadora. Claro. Bueno, pero es a por ver, lo que- venganza, a ver, venganza privada, no, porque es suya. Profe, Sí, no es por lo que dijo usted recién de que la agresión debe ser actual. estamos en 17 todavía, buenísimo, buenísimo. Vienen aguantando. ¿Quién dice? Dolores, yo estoy hablando de que No te no veo, es como dijo Dolores. usted, Ahí te veo, Dolores, sí. como dijo usted recién, que la acción defensiva debe ser frente a una agresión actual. Claro, Uno actual podría- inminente. Actual inminente. Acá ya pasó la agresión. Entonces, si el derecho legitima esa actuación, en realidad no estaría cumpliendo su función, una de sus funciones principales, la principal función del derecho penal, que es interdictar la violencia privada, interdictar la violencia privada, que en última instancia, como dijo Santiago, no está tan mal. Es decir, sería una situación de violencia privada, no de venganza privada, violencia privada, pues no es venganza, sería justicia para la víctima. Pero tiene que recurrir a la autoridad en ese caso. Es decir, sin embargo, hay fallos que dicen que cuando yo por eso puse primero un mes, que es bastante reciente, y después puse 6 años o 6 meses. Cuando pasó tanto tiempo, sin duda, no hay posibilidad de argumentar legítima defensa si Belén le toma con violencia la computadora. Pero si ha pasado poco tiempo, algunos autores sostienen que es posible en estos casos argumentar legítima defensa. A mí me sorprendió, pero bueno, es una opinión que va de la mano de
bueno, de proteger los derechos de la víctima también. Así que me parece legítimo. Pero lo cierto es que de lo que no hay duda, para que proceda con claridad la legítima defensa, es que la agresión tiene que estar desarrollándose o ser inminente que se desarrolle. Tiene que ser inminente. ¿Cuándo hay actualidad y cuándo hay inminencia? Bueno, la actualidad es lo que está sucediendo. Una persona, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a Dolores, tratan de robarle el saco que dejó en la facultad en el día del parcial? Entonces, Dolores ve que un señor le toma el saco y Dolores reacciona ahí hay una agresión actual. La agresión actual, ahí que ella sufre, es el robo del saco. Es una agresión, es decir, no necesariamente tiene que ser una situación de violencia física, puede ser una situación de violencia hacia los bienes. Ni hablar si, por ejemplo, alguien me viene a pegar directamente, me viene a pegar. Bueno, y la inminencia tiene que ver con lo que está por suceder, pero con lo que está por suceder con certeza, no haciendo futurología. Es muy común la violencia inminente bueno, Bruno avisa que se fue. Bruno Ferreira avisa que se fue porque se le cortó la luz. Bueno, sí. Bueno, gracias, Guadalupe. Con lo cual me doy cuenta que Guadalupe y Bruno son amigos. Se deben haber comunicado por WhatsApp. ¿Ustedes tienen grupo de WhatsApp entre todos? Sí. Qué bueno, Sí, está pero buenísimo tenemos eso. grupo. Eso Sí, está muy Tenemos bueno. grupo y que somos amigos. ¿Cómo nos deben dar ahí, a los profesores? Nos deben dar de lo lindo. Pero bueno, no importa. Nosotros igual seguimos persistentes, con lluvia, con frío. No importa, seguimos. Nos cuidamos. Bueno, Nos cuidamos. nos cuidamos. Y Bueno, hablamos. Lucía se ríe porque sabe que Guadalupe y Bruno son amigos. Algo debe estar pasando ahí. Porque no la llamó directamente a Guadalupe, Bruno, no fue con Dolores, no le dijo a Santiago, che, Santiago, nada. Por suerte no se escucha. Fue Bruno. inminente la comunicación. Fue inminente el hecho. Sí, fue alevoso, le diría. Bueno, entonces, acá lo que tenemos, inminencia, es muy frecuente observar, inclusive hay fallos, hay fallos que inclusive están subidos a la página, de situaciones de legítima defensa en contexto de violencia de género. Una pregunta, en el caso de la inminencia, una persona que está con un objeto pronto a desplazarlo con violencia, ¿lo tiene dispuesto como para arrojarlo o para aplicarlo con contundencia al que recibe la agresión? Eso es inminencia. Sí, por supuesto. Se puede obrar antes Sí, de que sí, se... por supuesto, claro. Claro que sí, se trata de una situación inminente. Por ejemplo, inminencia, algunos fallos han considerado que es inminente la acción de llevarse la mano a la cintura como para extraer un arma. Exacto. Esa es una situación que es considerada inminente. También, en los últimos tiempos, con el desarrollo de las situaciones de violencia contra la mujer, ha habido varios fallos que determinaron que se presupone, inclusive el proyecto Zaffaroni así lo decía, que se presupone la inminencia de la agresión cuando se han vivido situaciones
de violencia contra la mujer. Es decir, la mujer frente a la agresión del esposo, esta agresión no requiere ser actual, sino que frente a un contexto de violencia de género puede considerarse que la agresión en determinadas circunstancias, no siempre, puede ser inminente. Yo me recuerdo que a mí me tocó hace algún tiempo atrás un caso que inclusive está subido a la página, que es muy interesante, léanlo, donde algo de esto ocurrió y nosotros aplicamos la legítima defensa perfecta. Fue uno de los primeros fallos donde se absolvió a una mujer por ser víctima de violencia de género. Y consideramos que la agresión en ese caso, es decir, una mujer que sufría violencia de género, pero en ese momento también la había sufrido, el hombre descansa, y bueno, en el contexto de su descanso, ella se defiende. Santiago, ¿querés hacer una pregunta? Sí, profe, quería hacerle una pregunta en lo que concierne específicamente a los requisitos para que se lleve adelante la legítima defensa, si son los mismos en cuanto a terceros, los requisitos. Sí, salvo uno, que es el conocimiento de la situación de provocación. Es decir, cuando se trata de legítima defensa de tercero, fíjate el artículo 34, inciso séptimo, establece que para la legítima defensa de terceros se requieren los mismos requisitos, salvo el conocimiento de la situación, es decir, salvo el conocimiento de la situación por parte del tercero, cuando se trate del inciso C del artículo del inciso anterior. Esto quiere decir, por ejemplo, para un ejemplo, suponte que alguien está pegándole a otro en la vía pública, y alguien se mete y para separarlo le pega al que venía ganando la pelea. En este caso, el que estaba siendo golpeado por una actitud de legítima defensa del que es golpeado por el tercero que se mete. ¿Me entendés? El tercero que se mete no sabía que el otro había provocado la situación. Supónganse un incidente de tránsito. Yo siempre esto lo pienso en estos términos, ¿no? Se pelean un colectivero con un automovilista. El automovilista le dice de todo, lo provoca, le cruza el auto, el colectivero se baja, es decir, que provocó la situación es no el colectivero, sino el automovilista. Y el que le está pegando es el colectivero. Entonces un tipo ve que un colectivero le está pegando y se mete. No podría invocar la legítima defensa del automovilista, pero sí el que se mete a defenderlo contra el colectivero, porque ignoraba la situación de provocación. Y en ese momento él lo que ve, la parte de la película que ve, es que alguien está agrediendo ilegítimamente a otro. ¿Me entendés? Pero bueno. Bueno. Me parece que el que se va a ir soy yo, porque estoy un poco cansado. No sé si ustedes quieren hacerme alguna otra pregunta. Profe, me quedó una pregunta de hoy que Sí. no llegué a anotar cuando estábamos al principio, cuando estábamos hablando de legítima defensa. Habías dicho algo de, no me acuerdo cómo, pero habías dicho que nosotros tenemos el derecho natural a defendernos, defender la vida ante que vos dijiste que estaban en libros, eso me acuerdo que dijiste. Eran como características, me parece. ¿El libro? No, que vos dijiste que seguramente lo habíamos leído en los libros. Ah, puede ser. Eran como No, por ahí lo características. que en cuanto a las teorías Eso, individualistas, las teorías. las teorías de tipo individualistas o subjetivas,
lo que sostienen es que hay un derecho natural de las personas a defenderse, y que en última instancia las personas están ejerciendo un derecho que les es dado prácticamente desde que son personas. Claro, Derecho a la defensa propia. Che, en la facultad hace mucho frío, ¿no? yo en el departamento no tengo calefacción, así que no, lo mismo. Bueno, vamos a ver si la clase que viene está lindo y yo estoy bien, vamos a la facultad, porque va a estar más divertido. Pero me parece que hoy fue una buena herramienta, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Súper Bueno, bien. hay que, la pospandemia nos exige ir midiendo el día a día, y por suerte ustedes tienen el WhatsApp, están conectados, así que el grupo fue bastante numeroso, pese a que Bruno se fue, lo cual va a ser comunicado por Guadalupe inmediatamente. Creo que fue bastante bien, sí, fue bastante bien. Bueno, arrancamos con legítima defensa. Vamos a seguir el lunes que viene, espero que por otro canal, el canal presencial, pero si no puede ser presencial, lo haremos virtualmente. No nos vamos a enfermar para cumplir nuestra función, si podemos hacerla de este modo. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. Profe, ¡Ay, muy perdón. buena la clase! Me pone Sofía. Gracias, Sofía. Entonces, ¿vos Una querés que yo pregunta, siga dando así? profe, para la clase que viene. Lo que pasa es que el tema es divertido, el tema es entretenido. Es más divertido esto que historia del derecho penal y todo eso, ¿no? Pero bueno, aunque de historia algunos saben mucho acá. Bueno. Hay algunos Este, especialistas. Tenemos especialistas en historia, en sociología, tenemos de todo. No Profe, pude para nadar, la Constanza, estoy sin nadar hace unos días. No, qué garrón. Sí. Así que bueno, espero ponerme bien para poder hacerlo. Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chau, chau.